quiso volar, igual que las gaviotas. 60 elementos prioritarios, en 6 meses no van a aumentar los precios. Libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota. Es la inflación, estúpido. No sabe que volar es imposible. Precios cuidados, ¿eso va a seguir vigente, el tema de una canasta? No hace falta, eso es una mentira que existe en poquitísimos casos y Sí. una muestra que no es lo que alcanza la mayoría de la gente. La conclusión es clara y contundente. Lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente, vestido de cordura. El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que no anda armado. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible. ¿O no? Muchas gracias por estar del otro lado. Estos muchachos la verdad que vienen bastante mal. La gente de gobierno viene con muy poco arrepentimiento. Lo que menos han hecho es arrepentirse de todas las cosas que están haciendo. Cuando uno no tiene arrepentimiento no tiene culpa, y si no tiene culpa no hay posibilidad de alguna u otra manera de retractarse o de restañar el daño que se ha hecho. Entonces uno podría pensar que son gente mala la que está en el gobierno. En realidad son gente perversa, es gente a la que no le interesa el otro, es gente que hace cosas como si estuviera sola. ¿Se lo vieron a Carrió ayer tomando pastillas mientras estaba en público hablando de su compañero de fórmula? No fórmula, básicamente de Cambiemos. Mientras su compañero estaba hablando, ella se tomó 7 pastillas como si estuviera absolutamente sola. No le importó absolutamente nada y las cosas que está diciendo Carrió son las que siempre dijo, pero agravan la situación o agravan el cuadro de situación porque el riesgo país ha tocado límites insospechados. Entre otras cosas, por lo que está haciendo Carrió y por lo que está haciendo Mauricio Macri. Hay gente que es representante del odio, gente que representa el odio. Carrió, Bullrich, Marcos Peña han hecho del discurso del odio su representación. El problema no es que ellos representen el odio, el problema es que haya gente o tanta gente que se sienta representada por el odio. La gente que sigue o que intentaba de alguna manera ver si Patricia Bullrich era vicepresidenta de la Nación es porque saben que Patricia Bullrich tiene un buen discurso para la sociedad y ese es el peligro. El peligro es que Carrió, que Bullrich tengan buenos mensajes para la sociedad nuestra, porque quiere decir que nuestra sociedad va detrás de esos pasos. En Santa Fe, lo que hizo Cambiemos es verdaderamente aberrante. Nosotros te mostramos investigaciones muy fuertes de lo que estaba haciendo Corral en Santa Fe, el intendente de Santa Fe, que ahora es candidato. Fíjate lo que pasó. Bueno, esto es... Dice, Corral reconoció la distribución de propaganda política en jardines municipales. Y dame el próximo paño, Jorge, por favor. El próximo paño tiene que ver con que le mandaba una nota a los padres, dice, querida familia, nada mejor que ustedes saben que los jardines son lugares creados por José Corral para que los más pequeños reciban lo mejor. Ustedes conocen la magia que sucede día a día en ellos, cuando llevan a sus niños y los reciben las maestras, las asistentes con cariño, les dan atención y cuidado, en lindos edificios hechos para que estén bien. Les pedimos que cuenten a todos en el barrio, a sus vecinos, familiares y amigos, la importancia de que haya un jardín cerca de sus casas, para que todos los niños puedan tener la oportunidad de aprender y crecer ahí. Por eso, Nicky Cantar, otro de los candidatos, candidato a intendente, propone sumar 4 nuevos jardines de infantes. Esto se lo dan a los pibes. Y dice, para que esto sea realidad, el domingo 28 de abril, queremos que acompañen con su voto a Inés Larriera, que es concejala, Nicky Cantar, intendente, y José Corral, gobernador. Esto es lo que siempre dijo Cambiemos que no iba a hacer. Esto es lo que siempre dijo Cambiemos que hacían los otros. Pero fíjate lo que dice hoy el diario Clarín, no lo dice Clarín, lo dice Macri, Mauricio Macri, como uno de los títulos. El riesgo país sube porque el mundo cree que los argentinos quieren volver hacia atrás. Es una cosa realmente increíble y hasta impactante. No es que lo diga Mauricio Macri,
El problema es que alguien le crea a estos mensajes que parecen realmente hechos por Capusotto. No es el problema que lo diga Macri. El presidente puede decir lo que quiera. El problema es que haya un receptor que recepte esto como cierto, como válido. Que diga que el mundo cree que entonces quiere volver para atrás y entonces hay riesgo país alto. Y lo hablamos con Ismael Bermúdez, que es un capo, que es un genio, que en un ratito lo vamos a escuchar. Y me decía, ¿y entonces el 2018 qué? Porque esto pasa en el 2019. El 2018 fue peor. En realidad esto es peor que el 2018, pero ya en el 2018 venía siendo un año bastante malo, no fue un año electoral. Parece como que Cambiemos odia las elecciones. Hablan de las elecciones como si fueran actos a los que hay que ir obligatoriamente. No, son actos democráticos, muchachos. Es cuando la gente elige si ustedes siguen o no siguen. El problema es que la gente está receptando este tipo de mensajes como ciertos. Esto es increíble, de una aberración impresionante. Este es el cinismo y la perversión a la que teníamos diciendo. Pero claro, no pasa solo en Cambiemos. Mirá lo que hizo Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior, hablándole a su gente. Estas son las arengas políticas que tienen nuestros dirigentes políticos. Así está la política argentina, que nuestros dirigentes, exfuncionarios nacionales, terminan diciendo las pelotudeces que dice Moreno. Escúchalo. Sabemos que si algún muchacho quiere vivir en lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno, pero con código. No me robes una billetera y me dejé la señora tirada con fractura de cadera para que tiene 60 años y cuando se recupera tiene 85. ¿Cuál es la gracia de eso? ¿Querés vivir de lo ajeno? Es la ley del juego. ¿Querés vivir de lo ajeno? ¿Querés robar? Porque habla con eufemismo, Moreno, hasta en estos mensajes que son burdos. Te mete un eufemismo. ¿Qué es lo que propone Guillermo Moreno? ¿Lo mismo que proponía Barrio Nuevo en aquel momento? Hasta peor, porque Barrio Nuevo decía teníamos que dejar de robar 2 años y hasta suena hasta creíble. Lo que está diciendo Moreno es realmente una aberración. ¿Vos creés que los cínicos de Cambiemos no van a utilizar lo que dijo Moreno en las elecciones? Parece como que Moreno estuviera guionado por Elisa Carrió, porque ya Elisa Carrió es grotesca, pero lo de Moreno es del inframundo, muchachos. Pareciera que estuviera guionado por Durán Barba para que le vaya cada vez peor a la oposición en la República Argentina. Antes de ir a la mesa, ¿tenemos lo de Fariña? El anticipo de Fariña. Bueno, en un ratito te vamos a mostrar lo que dijo Fariña. En un ratito te vamos a mostrar lo que dijo Fariña en tribunales, pero ahora vamos a ir con precios cuidados. Porque el tema de hoy son los precios cuidados. ¿Por qué sube el riesgo país? ¿Por qué sube el dólar? Porque las medidas anunciadas antes que Macri se vaya nuevamente de vacaciones son verdaderamente un fiasco. Por esto sube el riesgo país. Dale. Vamos a mantener fijos los precios de 64 productos esenciales por al menos 6 meses. Juntos le vamos a ganar a la inflación. Presidencia de la Nación. Precios cuidados, ¿eso va a seguir vigente, el tema de una canasta? No hace falta porque vamos a bajar la inflación. Eso es una mentira que existe en poquitísimos casos y una muestra que no es la que alcanza la mayoría de la gente. Pero fue un gobierno que 3 años y medio se dedicó a decir que este tipo de medidas no servía. ¿Con qué cara viene ahora a proponerla? Y este anuncio, ¿no?, de precios cuidados, que es como una política que viene del kirchnerismo. Uno tiene que ser muy pragmático y las políticas que son valoradas por la población y que sirven, las tenemos que mantener independientemente de quién las haya inventado. La política de Kicillof, a mí, a lo que más me recuerda es a Helbard. Helbard hizo un programa de precios cuidados, congeló 300 precios de la canasta básica para bajar la inflación, y se fue de gira a China y a los países de Europa del Este a conseguir plata, y cuando no la consiguió y se quedó sin reservas, entregó la llave e inauguró la etapa de 15 años de muy alta inflación de la Argentina. El tema de los precios lo van a hacer muy moderadamente y sin convicción. Si tuvieras que comparar la situación que recibe Macri en materia económica, el panorama, el cuadro que le dejan con otros momentos de la historia argentina, 89, 2001, digamos, otras crisis. Yo siempre voy un poquito más a lo que fue el 75. Veníamos de los precios cuidados de Helbard, congelamiento de tarifas. Vamos a aplanar la tarifa de gas. Conseguimos que las compañías de celulares por 5 meses no aumenten las líneas prepagas. Congelamiento de tarifas. Uno tiene que ser muy pragmático y las políticas que son valoradas por la población y que sirven,
las tenemos que mantener independientemente de quién las haya inventado. O sea, la asignación universal por hijo está bien, ¿no? Entonces, no tenemos que darla de baja porque la implementó la administración anterior. Para esta locura de gasto y gasto tonto, porque aparte si fuese un gasto útil, pero la verdad los gastos que han hecho últimamente son todas aventuras como aerolíneas, el fútbol para todos, planes sociales que no suman, realmente no suman, planes sociales que no suman, realmente no suman. O sea, la asignación universal por hijo está bien. Buenas noches, Pablo Cano, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Tomás? ¿Todo bien? Tenemos una mesa impresionante hoy. Estamos en una mesa impresionante y pareciera que estamos empezando a ver el final del gobierno del odio, ¿no? Porque todas estas medidas que están pasando desconfiguran lo que era el gobierno de Macri, la crisis política de Cambiemos, de la cual vamos a hablar más adelante también, está cada vez más fuerte, y tenemos los economistas que nos van a contar lo que todo el mundo en su casa ya siente en el bolsillo. Esto va para largo y va para peor. En un ratito vamos a hacer un análisis político también tremendo, van a venir otra mesa para analizar lo que pasa políticamente en la Argentina y qué se viene en lo electoral. Primero los saludo Ismael Bermúdez. ¿Cómo anda, Ismael? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto que esté acá, ¿eh? No, Muchas gracias por la invitación. Bueno, contame un poco, a ver por qué llegamos a esto, cómo es que llegamos a este riesgo país 900 y pico, ¿cómo estamos en esto? Bueno, estamos en esto básicamente porque la Argentina prácticamente está en cesación de pagos. El hecho de que el Fondo Monetario Internacional es el único que le haya podido prestar a la Argentina, tiene todas las ventanillas de crédito cerradas, el proceso de fuga de capitales continúa, es muy intenso. Entonces, los acreedores, que fueron un sostén fundamental del actual gobierno, empiezan a vender los papeles de deuda de la Argentina porque no confían en que el gobierno argentino esté en condiciones de pagar esos vencimientos de deuda. Entonces prefieren vender, inclusive con alguna pérdida ahora, a asumir el enorme riesgo de no cobrar porque la Argentina no está en condiciones de hacer frente a un endeudamiento que fue creciente. Ustedes calculen, ya era muy elevado con Cristina Fernández de Kirchner, este gobierno lo aumentó en 100.000 millones de dólares y todavía la película no terminó. ¿Tenemos una deuda parecida, casi equivalente al PBI hoy? El último dato de la Secretaría de Finanzas dice que la deuda pública es del 86,4% del PBI. Son datos de diciembre. Yo calculo que ahora ya debemos estar ya en el 100% nuevamente del PBI. O sea, debemos un PBI entero. Ismael, perdóname, lo que estás describiendo es casi el 2001. Es una mezcla del 2001, es una mezcla del 89. Esta crisis, tiene de común con muchas de las crisis, no es idéntica a las anteriores, sino que incorpora de cada una. Porque, por ejemplo, en el 2001 no teníamos inflación. Y acá tenemos una inflación creciente. Estamos con asistencia del Fondo Monetario Internacional y hay que recordar que el que precipita el default de la Argentina en el 2001 fue el Fondo Monetario Internacional, cuando Cavallo lo llamó y le dijo, che, no podemos pagar el próximo vencimiento, renovámelo, y del otro lado le dijeron, llama dentro de una hora, y en esa hora se fueron todos a dormir la siesta. Cuando llamó Cavallo, él lo cuenta en su propio libro, cuenta que llamó por teléfono y cuando le dijeron, no, están durmiendo la siesta, dijo, bueno, acá se acabó y ahí es donde se precipitan los acontecimientos. Bien. Acá está pasando exactamente lo mismo, porque esta crisis, ya sabemos que la gente, cayó el consumo, cayeron las jubilaciones, cayó el salario, etcétera. La novedad en este momento de la crisis es que los acreedores, que fueron el sostén del gobierno, se están desprendiendo de los títulos porque ya no confían en la capacidad de pago del gobierno. El riesgo país sube, no porque ella, yo o él fuimos a comprar $30 o cosa por el estilo, sino porque los grandes fondos de inversión, los grandes bancos, están vendiendo los títulos de la deuda y la contrapartida de la caída del valor de los bonos es el aumento del riesgo país. Bien, vamos a hablar con Yolanda. ¿Cómo andas, Yolanda? ¿Bien? ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches, muchas gracias por venir. No, un placer. Muchas gracias. Contame cómo está el consumo. Caído. ¿Qué quiere decir caído? Caído porque está parado, no hay tanto consumo. Más, nosotros los superchinos tenemos algo poquito, pero tenemos unidades bajas totalmente comparado con el año pasado, cerca del 7%. El año pasado tuvimos un 12% de baja.
Entonces, ya es lo último en alimentos que la gente se llega a privar para ir a comer. Claro. Pero el resto de las otras actividades están paradas. Los negocios, nadie entra. Hoy estuve recorriendo, bueno, yo tengo las oficinas justamente en el corazón de Once, que está Porredón y Corrientes. Nada, cero. Los negocios vacíos, cartelitos que dicen liquidación total, otros cerrados, ¿Cuánto tiempo se puede mantener esta situación para vos, Yolanda, lo que estás viendo? Y es desesperante, no sé, la verdad que no lo sé, yo tengo fe de que se pueda revertir pronto. Tengo fe también que el gobierno lanzó ahora, no sé, qué sé yo, da aumento de la asignación por hijo, da aumento, ahora sale... ¿Se nota cuando se da un aumento de la asignación universal por hijo en la compra de alimentos? Nosotros sí, porque a veces la gente que menos tiene va a comprar a nuestros supermercados y van a comprar de a 2, 3 unidades, 4 unidades. Antes iban con un carrito de los chiquitos que tenemos, cargaban, ahora 3, 4 unidades y llevan lo necesario. Bien. Se llevan una latita de tomate, una polenta, ahora, bueno, sale más que nada todos los productos relacionados con la harina. Harina, polenta, mucha yerba, y todo eso no es bueno, porque significa de que se están alimentando mal la gente. Es muy malo, en realidad, Yolanda, muy claro. malo. Recién dijiste que, bueno, que tenías la esperanza de que esto que pudiéramos salir, básicamente, ¿no? Andrés, ¿podemos salir? ¿Qué se ve para los próximos meses? Mira, se ve difícil. Nosotros estuvimos analizando algunas de las políticas implementadas por el gobierno para llevar un alivio, como dijo Mauricio Macri. En el caso del acuerdo de precios, por ejemplo, nosotros relevamos, dicen 64 productos. Pero muchos productos en realidad son variedades. Por ejemplo, son 3 mermeladas. No, es una manzana, vergüenza lo de los productos. Damasco, de durazno, de ciruela. Cuando vos limpiás, son 14 productos. Claro. De esos 14 productos nosotros relevamos, porque desde el Centro de Estudios Falabino Ortiz seguimos los precios online de los supermercados, semana a semana, cómo evolucionaron la semana anterior, ¿no? Tengo casos, por ejemplo, leche descremada Apóstoles, de Adeco Agro. El mes anterior lo habían aumentado de 28 a 38 pesos. O sea, un 31% antes de entrar en congelamiento. Claro. Eso no es lo peor. Entró en el congelamiento en 45 pesos. O sea, más alto. Más alto que el precio que estaba en góndola, y en un mes pasaría de 28 a 45 pesos. ¿Por qué hace esa cara, Yolanda? Y no, porque esos productos en nosotros no llegan, no tienen la logística necesaria para poder llegar. O sea, los superchinos a la asignación universal por hijo no llega. No, la leche que decía Andrés, por ejemplo, Apóstoles, no llegan nosotros porque lo que sí llega es la primera marca, que es la Martón ahora que reemplazaron, pero lo lleva la primera marca, no la segunda marca que sacaron. Solamente la segunda marca, y la anterior, que era la Armonía, es para los hipermercados, para nosotros nada. Dale, Andrés. Tengo otro ejemplo, por ejemplo, arroz Parboil Primor de 1 kilo de la empresa Bunge. El precio lo habían aumentado un 15% el mes anterior al congelamiento. En el caso de Fideos Codito Regio de Molinos, un 16%. Es como si hubieran sabido que esos productos después iban a haber un congelamiento. Sí, 7% en total. De los productos nosotros detectamos en casi la mitad de los productos seleccionados, los precios del acuerdo son más caros de lo que se conseguían en góndola al momento del anuncio. Y en el caso de 11 productos, ya faltaban en las góndolas antes de que empiece el acuerdo. O sea, no estaban en las góndolas antes de que se empiece el acuerdo. Entonces esto a nosotros nos muestra que este acuerdo de precios, que como te digo, no son 60 y pico, sino son 14 productos. Claro. Y de esos 14 productos recibieron aumentos muy importantes antes, ya hay faltantes en góndola. Entonces, o sea, la crueldad de mandar a la gente a buscar un producto más barato, que no es más barato y encima que no existe. Que no existe. Entonces es una situación que, si estas son las medidas para aliviar la crisis, bueno, ni que hablar lo que dijeron de la venta de carne. 120.000 kilos por semana de carne. No, es una vergüenza. Se consumen en Argentina de carne vacuna unos 6-7 millones de kilos por día. Entonces esto no llega ni al 0,0. O sea, es una cortina de humo ese tipo de programas que se anunciaron cuando la situación es grave. Lo tengo que saludar, Isaac Rondicomas de Isaac. Bien, buenas noches. Gracias por venir, hijo. Muchas gracias. Contame cómo estás viendo la situación. ¿Qué estás viendo de todo lo que vas escuchando? No, lo de los precios, yo lo que agregaría es que, además de que hay una cantidad reducida de productos que son menos de los 64, como marcaba Andrés, porque los otros son variedades,
El tema es que de esos 64 productos que me está poniendo el programa, sí, solo 16 son parte de la canasta básica de alimentos. La canasta básica de alimentos, ¿por qué hago referencia a esto? Porque tiene una importancia sustancial, porque el valor de la canasta básica de alimentos, cruzado con los ingresos de las familias o de las personas, o sea, la posibilidad de adquirirlos mensualmente o de no adquirirlos, marca el límite de la línea de indigencia. Las personas o las familias que no pueden adquirir esos 57 productos son indigentes. Los que pueden adquirirlos, llegan con sus recursos, pueden ser pobres, digamos, o no, pero no son indigentes. Entonces, de los 57 productos, que son productos esenciales para una dieta más o menos equilibrada, de esos 57 productos, solo 16 son parte de esta lista de precios transparentes. Y entonces, ¿pero quién hace la lista esta? A ver, digo, ¿hay especialistas con el presidente? Ahí lo que pasa es que está está claramente puesto en el mismo discurso que ellos plantean, porque ellos dicen, esto no es una imposición, esto es un pacto de caballeros, es un acuerdo voluntario, pero de cumplimiento obligatorio, digamos, toda una serie de frases que son confusas. ¿Qué es lo que significa? Significa que justamente no viene de un análisis que hace el Estado de decir estos son los productos esenciales para la alimentación de una familia o de una persona, entonces le vamos a imponer a las empresas que mantengan un precio tope por 6 meses para defender justamente el ingreso y la alimentación de la familia. No. Vienen, llaman a los grandes productores y a las grandes comercializadoras y le piden por favor que le propongan algunos productos que pudieran ellos mantener supuestamente un tope durante 6 meses. Entonces, hoy por ejemplo escuchaba un reportaje que hacía Sloto a un dueño de una bodega y le preguntaba cómo habían accedido la bodega a que los vinos formen parte de la lista, de esta lista de precios congelados. Digo, ¿cuál es el argumento? Bueno, hay como entre 3 y 5 variedades de vino que forman parte de esos 64 productos. Claro. Entonces, él explicó, nosotros nos acercamos a la mesa donde está discutiendo los precios cuidados y propusimos vino, que propusimos vino, estos vinos. Está bien. Vamos a ver el próximo tape, así seguimos hablando con Ismael, ¿te parece, Ismael? Sí, vamos a ver el próximo tape de precios cuidados de este programa que ha implementado el gobierno, que me parece, Pablo, no sé si vos tenés la misma sensación, esto empeoró la situación política, digamos, ¿no? En vez de dar tranquilidad o llevar cierta serenidad a la gente y también menos ruido político, me parece que lo acabamos de decir con Andrés. Si vos proponés precios cuidados y después el precio no es cuidado y después el producto no está, ¿y cuánto te dura la mentira? Estamos contando que esto es una estrategia de marketing. Dale, veamos. Hay un acuerdo entre partes, voluntario, para sostener estos precios y estamos convencidos de que eso se va a respetar porque es un acuerdo de caballeros en el cual confiamos. Es un acuerdo de caballeros en el cual confiamos. Usted se ha convertido en la cara del gobierno para hacer los anuncios, porque salió la vez anterior que con el tema de la inflación y... Porque es la más linda para el gabinete. Porque es la más linda para el gabinete. Que era como un acuerdo de caballeros, ¿no? Entre el gobierno... Bueno, porque no es un congelamiento. Acá no hay un decreto que congela y las empresas que no quieren estar en precios cuidados pueden no estar, ¿no? O sea, entonces, que no va a ser del todo efectivo. No, va a ser efectivo porque se va a cumplir y porque nos hemos puesto de acuerdo. Este esfuerzo hecho por las empresas, ¿el empresariado se sentó a discutir esta política? Funes de Rioja decía, el empresariado se sentó, 16 empresas nada más se sentaron con Dante Sica a articular este programa. El empresariado no se sentó en este acuerdo. Las pymes no. Las pymes le damos trabajo. Es un acuerdo chico, pero nosotros representamos el 70-75% de los puestos de trabajo registrados. Sin embargo, las empresas que representa Funes de Rioja, solo 1 de cada 4. Tengo el changuito. Voy a salir a recorrer
a ver si están los precios esenciales o no, Ale. El titular de Defensa del Consumidor acaba de salir a aclarar que es el lunes que viene. Comunicado oficial del gobierno decía 22 de abril. Pregunta para el ministro Sica, si puede reafirmar la situación sobre la provisión, el stock de los alimentos. A partir del 22 ya vamos a tener varios productos, digamos, la mayoría de los productos. Precios esenciales. Recién debutan el lunes 29. A partir del 22 ya vamos a tener varios productos, digamos, la mayoría de los productos. No son serios, muchachos. A ver, yo te digo, Oíme. los invito a que salgan a la calle y hablen con la gente en la vereda y le digan que hoy los precios esenciales no van a empezar a circular. Atención, porque lo que se congela no son todos los productos, sino algunas marcas de algunos productos. Con lo cual, la gente que no se ilusione, que de ahora en más el precio de la leche, del arroz o de los fideos va a quedar congelado por 6 meses. Nada de esto. Es tremendo porque cuando se lanza el programa de precios cuidados estaba el dólar entre 42 y 43 pesos, hoy está a 45, hay que ver cómo hacen las empresas. Ismael, ¿esto tiene que ver con eso o no? Mira, este plan, esto de precios esenciales, cuidado, etcétera, no existe en la práctica. Recién quedó demostrado, no existe en la carne, no existe en los propios productos esenciales, en relación a la canasta es totalmente ínfimo. No está garantizado el abastecimiento, no está en todos los comercios, etcétera. Yo creo que muestra la improvisación por parte del gobierno. Recién vimos en el tape acuerdo de caballeros, que era obligatorio, no era obligatorio, que se va a cumplir, que no se va a cumplir, que arranca este día, no, pero arranca el lunes siguiente y todo lo demás. Todo eso demuestra de que esto es que efectivamente no existe. ¿Así va a ser hasta octubre, Ismael? ¿Se puede mantener este tipo de medidas a corto Te estoy plazo? pispeando, déjame que le pregunte sobre el futuro. Te estoy pispeando los apuntes esos, Ismael, y me da la impresión, te voy a pedir una explicación, no me estoy copiando, sino que estoy pispeando, y me da la impresión que esto de octubre va a ser peor, porque estoy viendo números que me están diciendo que el mercado interno se va a achicar más respecto a la inflación. Bueno, mirá, estos fueron los datos que presentó el ministro Duhovne del primer trimestre, los datos fiscales. Vos mirá lo siguiente, acá dice que las prestaciones sociales aumentaron el 29,7% interanual. O sea, las jubilaciones, la UH, esas cosas. Acá está, jubilaciones, AUH, asignaciones familiares y programas y prestaciones sociales. Aumentaron el 30 contra una inflación de... 29,7, no aumentó el 30. 29,7 contra una inflación a marzo del 50... ¿Cuánto? A marzo 54,7. 54,7. Quiere decir que acá estás teniendo una pérdida de 25 puntos. Claro, 25 puntos. Cada vez menos plata en el mercado interno. 25 puntos. O sea, los jubilados y todos los beneficiarios de las prestaciones sociales, estamos hablando de 18 millones de personas. En el último año, a marzo, tuvieron una pérdida de 25 puntos en relación a la inflación. Eso no es culpa solo de Macri, sino de la política en general, cómo se han comportado diferentes dirigentes políticos cuando hicieron la reforma previsional. Muy bien, eso no es solamente de Macri. Seguimos. Sí. Salarios. ¿Puedo agregar Dale, piquemos, vamos. Sí, no, buscando los responsables que vos decías, cuando fue la reforma previsional, un sector del peronismo, digamos, ¿lo votó? Pichetto, no, quiso hacerse de que le ponía un freno a Macri y modificó el índice y agregó el índice de variación salarial. Y lo tiró para abajo más. Lo jodió. Lo tiró más para abajo. Ahí tenés los salarios. Esa fue. Lo jodió Mirá, más. los salarios públicos. Jodió más a la gente. Salarios públicos 26%. Esto es oficial, ¿eh? Esto fue la presentación... De Duhovne. Esta es la presentación de Duhovne que lo vimos, está acá. ¿Está claro? Son los datos, ¿ves? De marzo, etcétera. 26%. Contra una inflación del 55,7. Quiere decir que acá estamos más de 30 puntos, cayeron los salarios del sector público. Ahora vos mirá estos dos datos. Subsidios económicos. Aumentaron 86,1%. ¿Qué son los subsidios económicos? Subsidios a las empresas, especialmente energéticas. O sea, bajan a los jubilados, bajan el salario de empleado público. Y se la dan a Caputo y a Milei. Pero aumentaron las tarifas y con el aumento de las tarifas, También en lugar de reducir el subsidio, aumentó 86,1%. Aumentaron los subsidios 86,1%. Para las energéticas, para usar el middle A pesar del aumento de las tarifas. No me crees. Bueno, toma. ¿Esto lo dice Duhovne? Esta fue la presentación, acá está. Esta es la presentación del ministro Duhovne. ¿Y que dónde está la presentó el día lunes. Si con estos números te digo, che, Duhovne es un chanta, vos me... No, espera,
esperá, pero ahora... ¿Cómo va a ser un chanta un ladri? Esperá. Ojalá Ahora, fuera un chanta. ahora te voy a lo más esencial. 86,1%. ¿Cuánto aumentó el gasto de capital? El gasto de capital es el gasto en inversiones productivas, que se supone. 27,1. Contra una inflación del 54,7, tenés una pérdida, acá tenés prácticamente una caída de casi el 30 puntos. Qué lindo que hablar con los números así, ¿eh? Muy bien, pero por eso, lo más lindo viene ahora. ¿Cuánto aumentó los intereses de la deuda? ¿Cuánto? Y supongo un 30% como aumentaron las jubilaciones, más o menos, 29,7. Los intereses. Los intereses. Perdón, ¿vos superaron crees en al los capital Reyes Magos? original. ¿Querés que te lo saque? Te lo saco, ¿eh? No, No hay problema. No, porque creo que todavía creen los Reyes Magos. Aumentó 106,7%. Superó el capital original que se pidió. O sea que lo único que ganaron son las energéticas. 106, esto por si no lo quieren, acá está, 106,7%, acá está el índice, 106,7%. Se pagaron 125.000 millones de pesos. Lo que se pagó en intereses es superior a lo que se pagó en salarios de empleados públicos en este mismo periodo, que son los primeros 3 meses del 2019. Y aún así el riesgo país toca 1000, el dólar se dispara y fue de capitales. Lógico. Pagando esa plata de intereses. Ojo, esto es importante, que esto se pagó porque esto es base caja, no es el devengado, sino que es el efectivamente abonado por el Tesoro. ¿Por qué Acá no así? está. Una cosita, ¿por qué aumentan así los intereses de la deuda y los subsidios a las energéticas? Porque está dolarizado. Porque está dolarizado. Entonces, porque está dolarizado. Acá dolarizaron los intereses de los acreedores, dolarizaron el precio de todo lo que es el sector energético y después dijeron vamos a devaluar, dejemos el dólar subir. Yolanda está asustada, te veo una cara de susto, de miedo, de terror. Eso tiene que ver con la energía eléctrica, los superchinos, ¿cómo están con la energía? Imagínense lo que es. Nosotros pagábamos en el 2015 una boleta de un local de 200, 250 metros cuadrados, 3.000, 3.500. Ahora pagamos 60.000. 60.000 pesos. 60.000 pesos en promedio. Entonces, ¿cómo haces? Todo eso obviamente, y es duro para el que está frente al negocio, que está 12, 14 horas ahí. Y bueno, tenés que trabajar para pagar los impuestos, para pagar los servicios y subsistir, mantenerte. Pero quiero decir algo que es importante. Tengo muy poco tiempo, sí. No, digo lo siguiente, esto es como en una estructura familiar. Sí. Si una porción cada vez mayor vos tenés que pagar en intereses y en subsidios, porque cuando vos sumás una cuarta parte de lo que recauda el Estado de impuestos, se va para pagar intereses de la deuda y subsidios a grupos empresarios. Claro. Entonces, el presupuesto cada vez tiene un carácter parasitario. ¿Está claro? Tenés mayor presión fiscal, pero esa mayor presión fiscal, en lugar de ir a una mejora desde el punto de vista del desarrollo productivo o desde el punto de vista del desarrollo social, va a alimentar a grupos oligopólicos que tienen la tarifa dolarizada y acreedores financieros, sobre todo internacionales, y la contrapartida de esto es la fuga de capitales, porque esto que pagás de intereses, después ¿qué hacen con esta plata? Compran dólares y lo mandan al exterior, y entonces después dice, ¿por qué subió el riesgo país? Mientras nosotros la nos empobrecemos cada vez más. Pero claro, hemos retrocedido. Tengo 30 segundos para cada uno. Discúlpeme, usted que patea con Urbano. ¿Qué está viendo? A ver, contame qué está viendo. Yo, un agregado sobre la perspectiva. La perspectiva que vos hiciste, preguntaste si el aumento de la asignación universal y de otros se refleja elementos, en la venta de los super. Claro, podían incrementar el consumo. Primero, el problema es que las familias más pobres están muy endeudadas. O sea que en realidad es muy difícil que puedan canalizar ese mayor incremento de ingresos para el consumo, sino que seguramente van a ir a pagar las deudas. Y la otra cuestión es el aumento del transporte. El transporte en realidad es el gasto que menos las familias pueden evitar. Se pueden achicar incluso en la alimentación, pero el transporte no, porque el jefe o la jefa de hogar tiene que viajar todos los días al trabajo. Tiene que ir y volver al trabajo. Ese es un gasto que no puede eludir.
Entonces, el aumento del transporte, la proporción del gasto de servicios entre los que está el transporte y las tarifas, ha aumentado sustancialmente respecto a los otros gastos. Entonces, en los alimentos lo que sucede, lo que decía Yolanda, se corren a los alimentos más baratos y de menor nutrición. Ahí se puede hacer un achique del gasto que trae obviamente consecuencias muy negativas. Pero en el transporte no se puede luchar. Y sabes que estamos en las manos, 15 segundos, tenés, Andrés, disculpa. Sí. No, hacer una aclaración, no están aumentando la AUH ni a los jubilados, sino que le están sacando créditos. Claro, están dando crédito, es cierto eso, porque la UH le da crédito a los padres, que es plata que va a los pibes, digamos, ¿no? Que es muy diferente porque esto implica que pasado la coyuntura electoral y el uso de ese crédito, le van a sacar a los que cobran la UH y la jubilación 1/3 de la asignación y 1/3 de la jubilación para repagar esos créditos. Entonces, la situación que estamos viviendo es una economía que se aceleran los aumentos de precio, el gobierno promete un congelamiento que no es real, anticipa aumentos, porque anticipó el aumento de la UH de todo el año, lo anticipó, pero implica esto y le dio un crédito. ¿Qué significa? Que la situación, la perspectiva para después de octubre, para la mayor parte de la población, sobre todo para los más humildes, es que no va a haber más aumentos y encima le van a empezar a sacar 1/3 de su ingreso para repagar el crédito que le dieron en la coyuntura electoral. Es una situación muy complicada desde el punto de vista social. No sé. Le agradezco a los 4 por haber venido en serio. Muchas gracias. Yo quería redondear, si me dejas un minutito, también para que la gente no se ponga tan mal del otro lado. Bueno, hay que salir a trabajar, buscar precios. Nosotros en supermercados tenemos variedad de productos y ofertas. Bueno, vamos a salir adelante, sea con este gobierno o con el que vendrá. Hay que... Me hace acordar de Lilita Carrió, Yolanda. No, vamos a salir adelante, en serio. Gracias, Yolanda, muchas gracias. Gracias, Ismael, muchas gracias a todos. Bueno, me voy con Ariel Sack. ¿Cómo anda, compañero? ¿Qué dice? Muy bien, ¿y usted? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó con Fariña hoy? Bueno, hoy era el día de Fariña. Era el día esperado por él para tener su réplica a las acusaciones que estaba recibiendo. Había sido acusado de ser guionado y se esperaba una réplica muy fuerte. Se esperaba que tajantemente dijera: yo no me reuní con Garabano, yo no conocí empresarios de obra pública, todo lo que dije en realidad era producto de mi conocimiento. Bueno, no fue tan tajante. El tema era que supuestamente Fariña, supuestamente no, quedó probado que fueron a verlo a Garabano con Giselle Robles, que era la ex abogada de Fariña. Exactamente, cuando se conoció esa información, Fariña no dijo nada, Garabano en principio hizo trascender que no era cierto, con el tiempo tuvo que reconocerla y ahora el propio Fariña dice: efectivamente yo me reuní con Garabano. Fariña entró por la puerta de atrás. Exacto. O sea, no quedó registro. No quedó registro, ahora vamos a ver cómo lo explica él, pero no quedó registro en el despacho de Garabano, en el Ministerio de Justicia, de ese encuentro. Pero se juntaron. Ahora, vamos a empezar por una declaración que él hizo hoy cuando habló de cómo fue su vínculo con los empresarios de la obra pública. ¿Por qué se reunió con ellos? ¿Por qué se reunió con los empresarios de la obra pública? Lo que había dicho su ex abogada es que se había reunido para que le dieran un coach y que el tipo supiera de obra pública porque no entendía absolutamente nada. Esto decía Fariña, dale. Franco lo que hace es me junta con una serie de colegas, de algunos empresarios que él atendía, que habían sido contratistas de obra pública, que habían estado en todo el sistema de asignación fraudulenta. Lo que hacemos es intercambiamos una serie de datos. ¿Pero por qué intercambiamos una serie de datos? Datos que son subyacentes a mi conocimiento. ¿A qué me refiero subyacente con mi conocimiento? No es una magia decir cuando trabajás en Austral Construcciones un año que había sobreprecio en la obra pública. Pero lo que interesaba saber, en cierta manera, era nivel probatorio administrativo, cómo se podía probar eso. Atención a lo que dice, datos que son subyacentes a mi conocimiento. Lo que está queriendo decir es, me junté con empresarios, pero todo lo que me dijeron yo ya lo sabía. No sea cosa que alguien vaya a creer que guionaron mi declaración. Lo cual claramente está intentando justificar algo que no se puede justificar. Nadie le pregunta ahí a Fariña, no hay la defensa fiscal. Hubo preguntas por parte de la Fiscalía, pero en relación al juicio de lavado de dinero. Y él lo que hizo fue aprovechar el estrado, en donde declaraba en calidad de indagado, para responder a lo que está pasando en el juzgado de Dolores. Nadie le preguntó por eso. Exactamente, bien. Nadie le preguntó. ¿La próxima de qué se trata? ¿Garabano? Ahora viene la confirmación de ese encuentro que en un principio nadie se animaba a confirmar. Que intentaron desmentir de manera oficiosa, pero no oficial, y finalmente hubo que reconocerlo. Dale. Bueno, entonces yo salgo de la cárcel, muy limitado en los movimientos, y en medio se da la famosa reunión con Garabano, ¿sí? Que supuestamente tendría que ver con cómo declaré yo el 1 de agosto.
Voy a hacer una muy pequeña referencia. La cuestión de la reunión con Garabano se dio sola y exclusivamente en el marco de la competencia de quien es la máxima autoridad de un ministerio que tiene a cargo la Dirección Nacional de Testigos Protegidos. Bueno. Se dio la famosa reunión con Garabano. Sí. O sea, de haber intentado hacer trascender de que esa reunión no existió, que no hubo encuentro, ahora él le pone el mote de famosa y reconoce que tras salir de la cárcel tuvo un encuentro con Germán Garabano. ¿Qué dice él? En realidad el encuentro tuvo que ver con que yo estaba incómodo con la custodia que me habían asignado, porque los edificios que yo habitaba tenían vecinos que se quejaban de mi custodia, yo no sentía libertad para poder hablar con mis abogados defensores, entonces recurrí nada más y nada menos que a la máxima autoridad del Servicio de Protección de Testigos y de imputados colaboradores y pedí un encuentro con el ministro Germán Garabano. Habría que ver cuántos de los que están dentro de ese sistema programa, claro, pudieron haber accedido a reuniones con el ministro. Y claro. Seguramente no haya ningún otro. Bueno, hasta ahora entonces todo lo que se dijo, hasta ahora todo lo que dijo Giselle Robles, la ex abogada de Fariña, hasta ahora viene todo parejito, digamos. Los datos duros, sí. Se juntó con empresarios, se juntó con Garabano, recibió mails, incluso los recibió. Lo que pasa es que él ahora le da otra lectura a los hechos. El mismo hecho, confirmado ahora, él da una interpretación distinta de la que dieron sus ex abogados. Sí, está bien, pero los ex abogados pusieron a disposición de la Fiscalía el mail y absolutamente todo, digamos. Exactamente, ahora la que tendrá que definir si lo que dice Robles es verdad o si lo que dice Fariña es verdad es la justicia. Está todo a disposición de la justicia. El juez Ramos Padilla tiene ahora todas las acusaciones en contra de Fariña y va a poder decidir determinar él si lo que dijo su abogada, que fue aceptada como querellante, es efectivamente cierto. Hay una persona que todavía me llama la atención porque vos sabés que empezó esta causa con un eje claro, ¿no? Que era una persona muy importante en la República Argentina. Hay muchos nombrados, muchos mencionados que son importantes para todos porque los tipos en vez de laburar para el Estado, laburan para ellos mismos, choreando la información a la gente y tratando de extorsionar a la gente, lo cual es mucho peor porque son funcionarios públicos. Pero al margen de eso, no se habló más de Stornelli. ¿Qué pasa con Stornelli? Estamos hablando de Fariña y deberíamos estar hablando de un fiscal federal de la República Argentina que todavía no declaró a donde tenía que declarar. Stornelli sigue en rebeldía. Todos sus recursos hasta ahora fracasaron, intentó 2 recusaciones, la primera se la habían rechazado hace un tiempo, la segunda también fue rechazada creo que en el día de ayer, y solamente le queda un recurso de pedido de incompetencia territorial, que es lo que tiene que definir la Cámara Federal de Mar del Plata en los próximos días. Si la Cámara confirma que el juez Ramos Padilla es competente, se le acabaron los recursos y tendrá que intervenir ya directamente el procurador Casal dándole una orden a su subalterno, Stornelli, diciéndole vaya y declare, o directamente suspendiéndolo como hizo en la provincia de Buenos Aires con Tegrán, con el fiscal de Mercedes. Bueno, muchas gracias, Ariel. Vamos a ver la última parte del tape que tiene que ver la declaración de Fariña, hablando quién le hizo la vinculación, tal cual lo dijo Giselle Robles, que había sido Luis Majul, quien lo había vinculado al ministro de Justicia de la Nación, a Fariña. Gracias, Ariel. Por favor. Vamos, dale. Con Garabano, que esto que el otro, 28 de junio del 2016. Miren cómo será la imposibilidad de que a mí me guionara o tenga tanto contacto con el Ministerio de Justicia o con la AFI, que la reunión la tuve que pedir, por favor, a un periodista. ¿Por qué se la pido a un periodista? Por cuestiones que tienen que ver con disconformidades mías que hacían a mi estadía dentro del programa. Bueno, se viene probando todo lo que empezamos diciendo en ADN, se viene probando todo lo que dijo Giselle Robles, la ex abogada de Leonardo Fariña. Vamos a empezar a hablar ahora de política. Tenemos una mesa muy buena. Una mesa que armó Pablo Cano, especialmente con gente que él conoce, dice que es gente muy picante, así que esperamos que esto sea así. Tenemos mucha expectativa en la mesa. Vamos a empezar con el plan B. ¿Te parece, Jorge? Empezamos viendo el plan Vidal, para ver si Vidal va a reemplazar a Macri en las próximas elecciones presidenciales y no lo vamos a quedar. Macri no puede soportar 2 meses más de una inflación del cerca del 4%. Si sigue la inestabilidad del dólar o la inflación muy alta, esto perjudica seriamente al presidente en su posibilidad de reelección. El gobierno a ingresar a una dinámica se parece mucho a algo que sucedía, vamos a ponernos en el año 1988. Gobernaba Alfonsín, alta inflación.
¿Le suena? Hoy 4,7% de inflación se anunció. Había un parecido. Alfonsín, con su rol como ministro de Economía, lanza un plan de estabilización para controlar los precios. ¿Le suena? Dado los números espantosos que tiene el presidente en este momento. Y hay una presión muy fuerte, mediática, de dirigentes, etcétera, para que Macri reconsidere la decisión de lanzar su candidatura presidencial. Hay una voz que forma parte del coro del gobierno, pero una voz solista en cierta medida, María Eugenia Vidal. Esa es la voz. Bueno, muchos dicen, ya que... ¿Por qué no? El plan B corta. Alerta amarilla. Macri hunde a Vidal. Macri está yendo a la elección de este año en un escenario inédito, yo diría desde el 2001-2002, que es altísima inflación, récord, recesión, dólar difícil de controlar, riesgo país récord en tu gestión. Digamos, un escenario muy, muy inestable en el cual también te tenés que plantear si no hay algún tipo de carta alternativa. Entonces, en ese contexto hay mucha gente, digo, dentro del gabinete, dentro de los gobernadores, dentro de la alianza, que está diciendo, escúchame, si nosotros tenemos candidatos mejores que Macri, ¿por qué tiene que ser Macri? Si, no importa después que... Lo que pasa es que Macri lidera el espacio, dice. Dale, empezamos por la dama, ¿les parece? ¿Sí? ¿La presentás, Pablo? Estamos con... Recién el apellido de Natalia es muy difícil. Aruguete. Aruguete. Sí, Natalia, ¿cómo andás? Tenés facilidad para el italiano. Bien, ¿qué pensás de esto? ¿Puede ser que Vidal reemplace a Macri? Me parece que no tiene que ver tanto con quién reemplace a quién. Yo tengo la sensación de que a Vidal le han marcado la cancha hace un tiempo. No estoy tan segura de que se revierta por dimes y diretes mediáticos. Me parece que ahí se está sondeando a ver qué pasa del otro lado, pero no hay ninguna declaración clara todavía sobre esto. Hay especulaciones. Me parece que no tiene que ver tanto con quién se ubica en ese rol, sino con qué agenda empiezan a plantear. O sea, hay una agenda y hay una propuesta de confrontación y de antagonizar que no les está rindiendo ni gubernamentalmente ni electoralmente. Ya no le rinde Cristina, digamos. Claro, exactamente. No le rinde la grieta. En realidad hace tiempo, la grieta siempre rinde. La cuestión es tener siempre rinde, es muy efectiva políticamente. Uno necesita antagonizar siempre con algún otro. La cuestión es que como dejó de rendirles Cristina para antagonizar, o dejó de rendirles la corrupción K como explicación y atribución de responsabilidad de todas las acciones que se llevaban a cabo, entonces ese antagonista pasó a ser la sociedad en su conjunto. O sea, la sociedad que despilfarra, la sociedad, decía Macri, que podría equivocarse. El problema de los argentinos somos argentinos, ese discurso. No, pero no solamente eso. Acaba de salir declaraciones de él diciendo el riesgo país podría haber subido por si la gente se vuelve a equivocar y vuelve a ir para atrás. ¿A quién se está responsabilizando de eso? Al pueblo. Entonces, ahí ya el antagonista es un antagonista no identificable tan claramente como podría ser el Cuco Cristina, que eso era como más fácil, tiene nombre, es el enemigo público muy fácilmente edificable, pero el pueblo es como mucho más lábil, mucho más etéreo, y además es quien te tiene que votar después. Martín, es de eso. Martín, te hago una pregunta. Primera pregunta, y para hacer la segunda te pido respuesta corta. Dale. ¿Está en crisis la coalición de Cambiemos? ¿Está en crisis con la coalición política de Cambiemos? ¿Vos ves que está en crisis o ves que es una tensión propia de todo proceso electoral que se está encaminando? Está difícil. A mí me parece que se repiten mecánicas, ¿no? Por ejemplo, la estrategia de Macri candidato, siempre la discusión. Sí. El lugar que ocupa hoy Vidal lo podría haber ocupado hace 4 años Massa, en el sentido de, no que Massa sea el candidato, sino la alianza necesaria con un sector del peronismo para ganar. Es decir, cada vez que Macri es candidato siempre parece que le falta algo para ganar, ¿no? Es decir, como si Durán Barba diría algo así como, se cumplen todos los requisitos, que es la subestimación completa de nuestra oferta electoral.
Pero esto, lo que ha cambiado ahora claramente es, gobernaron 4 años, no hay una sola, uno diría, es un gobierno que ojalá termine, incluso por la legitimidad que significa para el orden democrático que termine, pero ha cumplido uno diría, ¿para qué vino? Un gobierno es una misión histórica, ¿no? ¿Qué logró? ¿Qué dejó el macrismo al final? O sea, abrió la discusión del aborto, pero al final el presidente no impuso ninguna voluntad. ¿Pero para qué vino? ¿Cuál es tu...? La respuesta básica o ideológica fuerte, que dijeron mucha gente acá, puede ser para transferencia de ingresos, y puede haber una respuesta de tipo cuál era la naturaleza de su programa económico, y que muchas cosas las cumplió. Bien. Pero uno diría, creo que es un fracaso. Y una cosita quiero decir rápido. El riesgo de Vidal, lo estaba pensando recién. Vos ponés hoy a Vidal como candidata. Los 4 puntos de inflación que vienen a abril se los come Vidal. Si desaparece Macri de escena, la presidenta es Vidal. Claro. Y todo lo que viene ahora, de abril hasta octubre, es una acumulación de malas noticias que se las deglute Vidal, ¿no? Porque también la tendencia marca que ella siente el deterioro, tal vez no tanto como más. Gente, les pido 5 minutitos en tanda, volvemos porque tenemos para analizar el tema de Carrió y tienen 5 minutos para los 3, ¿puede ser? Vale. ¿Puede ser, Pablo? Dale, ya volvemos, dale.